Buenas tardes. Queremos agradecer a todos los asistentes a estas jornadas de instrumentación y control 2020 en nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín. Agradecemos por atender a esta invitación, a estas jornadas virtuales que reúnen a expertos en el área de automatización industrial de toda la industria latinoamericana a discutir los retos actuales y el futuro de la industria en nuestra región. Los invitamos a que participen activamente de esta conferencia haciendo preguntas en vivo a través de la opción agregar comentario público que ofrece YouTube en la parte inferior del video o en la parte lateral del video. Esta conferencia les cuento que va a durar 45 minutos, durante los cuales el conferencista nos va a responder solo algunas preguntas para poder dar una buena continuidad a la conferencia, pero al final tendremos 15 minutos de debate en el que el conferencista va a reunir y responder aquellas preguntas más relevantes que ustedes como asistentes nos hagan. Hoy nos acompaña el ingeniero Pablo Fornillo de Cuca Iberia. El ingeniero Pablo es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Tiene una experiencia de 14 años trabajando en el área de automatización industrial en Siemens Industry y hace 2 años ha sido nombrado como el Product Manager Motion Control y responsable comercial de Cuca Robotics en el Cono Sur. Creo que sin más preámbulos los voy a dejar con el ingeniero Pablo Fornillo para arrancar con la presentación en robótica en América Latina. Entonces, ingeniero Pablo, es todo suyo el escenario. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Espero que anden todos muy bien desde sus casas o donde sea que estén, con mucha salud. Para comenzar un poco, voy a estar compartiendo entonces una presentación. Ahí. Entiendo ahí que debería estar ya en modalidad de compartir. Bien, ¿se ve? ¿Se ve la presentación sin problema? Bien, entiendo que sí. Bueno, un poco como comentario, digamos, ¿qué es Cuca? Hoy en día Cuca es una empresa que está en muchísimos países en todo lo que es el globo, con oficinas directamente comerciales y técnicas. La realidad es que, bueno, hace aproximadamente 2 años se instaló en Argentina una oficina directamente desde Argentina nosotros atendemos a todo lo que es el negocio de Sudamérica sin Brasil, en todo lo que es aspecto comercial y técnico, con algunas representaciones en los distintos países. Un poco de información de Cuca, es líder mundial en robótica, de hace ya varios años, pionero en todo lo que es el tema de tecnología e innovación. Básicamente esto es un poco de introducción a lo que hace la empresa y a cuál es el rubro al que se dedica, pero sin más detalles, vamos un poco al detalle o a la especificación de lo que es la presentación en sí. Cuando hablamos de digitalización, en términos de industria 4.0, algo muy común hoy en día, básicamente lo que entendemos es que lo que vemos es que el mundo empieza a cambiar, ¿sí? Realmente vemos mucha gente ubicándose y mudándose a ciudades centralizadas, ¿sí? Lo que empieza a generar es que una demanda cada vez más exigente en un producto particular para cada persona. Realmente esto empieza a hacer que el modelo de negocio, el modelo comercial en todo el mundo productivo está cambiando. Entonces, lo que antes era una fabricación en serie constante de productos sin mucha modificación y sin ser customizados, realmente empieza a exigir la demanda un producto particular para cada persona. Realmente para poder cumplir con esto, lo que empezamos a ver adicionalmente es una caída de la productividad a nivel mundial. En grandes rasgos vemos que las potencias más grandes del mundo no crecen en los volúmenes o en los porcentajes que venían creciendo a lo largo de la historia. Entonces esto lo que genera, en principio, es la necesidad de una llamada revolución industrial. Siempre detrás de cada revolución industrial existe una inyección de productividad a lo largo de todo el mundo, ¿sí? A lo largo de todo el mundo. Por ese motivo, justamente se habla de que estamos viviendo una cuarta revolución industrial hoy en día.
Si vamos un poco a la historia, lo que vemos es una primera revolución industrial que comenzó con la máquina a vapor. Luego hay un desarrollo importante en todo lo que es el tema de fabricación en serie, con el conocido Forte, con una producción, digamos, masiva y de productos seriados. Una tercera revolución que más o menos ronda en el año 1970, 1980, con todo lo que es la introducción al mundo de la automatización y todo lo que es el tema de automatización en PLCs. Y por último, la cuarta revolución en la que vivimos hoy en día. Entonces, realmente, ¿cuáles son los pilares de esta revolución industrial o esta cuarta revolución industrial? Básicamente hablan de una necesidad de un tiempo de respuesta de salida del producto al mercado. Nosotros lo que queremos es que los productos lleguen más rápido a la persona que lo necesita. Una flexibilización, realmente queremos que el producto sea particular para esa persona. Hoy en día una persona, prácticamente ninguno tiene, o muy poca gente tiene un auto idéntico a una persona que usted conozca. Seguramente tiene un color distinto el auto, seguramente tiene una especificación distinta. Entonces la idea es que cada vez el producto es más customizado. Por otro lado, lo que es el tema de calidad, sin ir más lejos, no puedo hacer un desarrollo en lo que es flexibilidad y velocidad sin dejar de lado la calidad del producto. Y por último, lo que quiero es cumplir con estos tres pilares siendo eficiente, o sea, realmente produciendo con lo mismo o con menos más. Entonces, la realidad es que lo que se empieza a hacer es uso de un grupo de tecnologías para justamente lograr cumplir con esos cuatro pilares. Ustedes ya saben un poco que dentro de esas tecnologías van a encontrar todo lo que es el tema de Big Data, todo lo que es la posibilidad de hacer una impresión aditiva, sin ir más lejos el tema de ciberseguridad, que también es importante por el manejo de datos en lo que es Big Data. Y vemos que uno de esos rubros importantes es lo que es el tema de robótica. Robótica, simulación, realidad aumentada y manejo de datos para todo lo que es el tema de mantenimiento predictivo. Vamos a ver que nosotros dentro de KUKA y dentro de la parte de robótica usamos muchas de esas tecnologías para poder cumplir con esos pilares que mencionaba antes y poder hacer esta modificación de un producto particular y desarrollado para cada cliente. Cuando hacemos... Creo que se tildó la presentación. Cuando hacemos un proyecto, encaramos un proyecto desde robótica, lo que nosotros tenemos que entender es que primero tenemos la necesidad de realizar una simulación para el cliente. Esa simulación, ¿de qué trata? Trata de la posibilidad de realizar previamente a que el proyecto avance algo como esto, ¿sí? Se le hace una presentación donde se ve cómo se cumple con el ciclo que espera el cliente, realmente que el robot y el alcance y toda su especificación cumpla justamente con esto. Entonces, realizamos normalmente una simulación por cada proyecto. Esto es lo que nos garantiza que durante la simulación aseguramos que luego a la hora de implementarlo el proyecto va a ser 100% viable y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de realizarlo. Y ¿tenemos alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta? ¿Se escucha ahí? ¿Me están escuchando? Ok. Bien, sigo entonces.
¿Cómo es la evolución de la robótica? Entonces, un poco lo que mencionaba antes, entonces uno de estos pilares de lo que es el tema de Industria 4.0 es todo lo que es el mundo de la robótica. Vemos que hay una evolución y un cambio en lo que es la implementación de la robótica en muchos de los procesos que hoy en día son manuales. Cuando vemos un poco las tendencias, vemos esto, ¿no? Vemos que en el año 2020 se proyecta una instalación en la industria en 500.000 nuevos robots. Realmente es un número que, como ven, en los últimos 10 años fue creciendo, digamos, en forma alrededor entre el orden del 20 y el 15%. Y la idea es que seguramente esto se mantenga así a futuro. Y vamos a ver un poco de información por qué. Básicamente, en lo que es los distintos países de América, Asia y Europa, vemos que Asia es el principal consumidor, ¿sí? Asia es uno de los principales, por lejos, consumidores de lo que es el mercado de robótica. En lo que es Europa, vemos que directamente ahí seguramente las principales potencias del mundo, como Alemania y Francia, son los principales consumidores, pero no llegan, digamos, al nivel de escala de consumo de robótica que tienen justamente los países asiáticos. Y cuando analizamos, digamos, por país, cómo es esto, cómo se cumple, lo que vemos es que tanto China, Corea como Japón son son los tres principales países de consumo de cantidad de robots. Le siguen Estados Unidos y Alemania. Los cinco principales países, los cinco primeros países, cumplen con el 74% del volumen global de robótica de consumos anuales. ¿Sí? En lo que es la base instalada de robot, vemos que alrededor del año 2020 hay una instalación de 3 millones de robots en todo el mundo. Entonces vemos que realmente el consumo de robótica es una tendencia muy importante. Cuando hacemos un análisis de cuál es el promedio a nivel mundial, hay un indicador bastante interesante, que es cuántos robots hay instalados en el mundo cada 10.000 personas, ¿no? Cada 10.000 empleados. Entonces vemos que hay países que tienen un promedio de 631, que es justamente como es el caso de República de Corea, ¿sí? Corea tiene el principal indicador en cantidad de robots por cantidad de empleados, y el promedio es 74 en sí en forma global. Ahora, cuando hacemos un análisis de un caso, por ejemplo, de Argentina, si pensamos en dónde nos ubicaríamos, veríamos que el promedio de Argentina es de unos 16 robots, es bastante bajo. Esto genera una proyección de crecimiento, seguramente hay un gran potencial en ese sentido. Y en lo que es la ubicación del puesto, se encuentra en el puesto número 36. Acá con esto se despeja una duda que es bastante normal, que es la situación de que muchas veces la tendencia a decir es que cuantos más robots, baja la capacidad laboral que tiene ese país. Eso, digamos, queda totalmente descartado porque prácticamente los 5 países donde tienen el índice este más alto son países con plenitud laboral. Entonces, acá lo que se empieza a existir es una reubicación de los puestos laborales, ¿sí? Avanzando un poco más, vemos, digamos, que en el mundo de robótica industrial hay una primera tendencia hace muchos años a hacer todo lo que es el proceso productivo de forma manual. Esto lo que genera es una alta flexibilidad, pero una productividad muy limitada. Por otro lado, lo que vemos es una alta productividad a la hora de, cuando esto se empezó a instalar todo lo que es el proceso productivo con robots, ¿sí? Pero a su vez esto generaba que estos robots eran poco flexibles. Hoy en día lo que tenemos es, con una solución, digamos, de cobots, los famosos cobots, robots colaborativos, una alta flexibilidad y una alta productividad. ¿Por qué es esto, no? La idea es que yo puedo hacer la utilización de una persona, ¿sí? En mi línea productiva, donde saco los beneficios de esa persona, que realmente se tratan de poder resolver trabajos de forma imprecisa, pero sí trabajos por ahí bastante particulares o de alta complejidad, con un proceso, digamos, de un robot potente y que justamente me permite tener precisión y a la vez por ahí manejar cierto tipo de cargas pesadas, ¿no?
Entonces, la combinación de esos dos mundos es lo que genera justamente esta flexibilidad y productividad alta en una tendencia en el mundo de robótica colaborativa que va creciendo sin lugar a dudas. Acá lo que vemos es un video donde se muestra, ¿no?, justamente esta situación de una persona en Alemania haciendo justamente una caja, ¿sí?, donde se veía la fuerza que hacía esa persona para poder mover esa pieza. En cambio, si yo incorporo un sistema de robótica en el proceso, ¿sí?, lo que me permite es que esta persona va a hacer una parte de la manipulación y va a incorporar el robot colaborativo al proceso que por ahí más le interesa, que es el movimiento justamente de la pieza pesada, la parte de precisión, y después todo lo que es el movimiento de piezas bastante específicas sí la sigue haciendo esa persona. Este robot colaborativo es un robot seguro, permite justamente que el trabajo entre la persona y el robot no tenga ningún tipo de accidente, a la hora de que si la persona llega a tocar por algún motivo el robot automáticamente se va a frenar, permitiendo justamente que no exista ningún tipo de accidente en el área laboral. No sé ahí cómo venimos, si hay alguna consulta, a ver si... Juan, si hay alguna consulta. Bien, la consulta es, ¿cuál es el estatus de robótica en América Latina? Bueno, básicamente, digamos, lo que sabemos o lo que podemos detectar es que realmente hay una situación de atraso en grandes rasgos en lo que es sistemas de automatización, seguramente para lo que es el trabajo de robótica también. El mercado de automatización, más que nada en lo que es robótica, por ahí es muy aplicado en América Latina, en los que son terminales automotrices. Argentina tiene muchas terminales automotrices, el caso de Brasil también. El resto de los países por ahí de Sudamérica no tanto, y entonces eso es lo que hace es que realmente no haya una gran evolución, pero de a poco, la realidad es que la tendencia, lo que vemos en los números que venimos trabajando, es que en los últimos 10 años hay una tendencia de crecimiento prácticamente, digamos, exponencial en el consumo de robótica de los distintos rubros, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué trabajos se crean para los ingenieros informáticos en el campo de informática en una empresa u organización? Bueno, básicamente, seguramente es el mantenimiento o el servicio técnico que se pueda dar una asistencia a los robots. Hay un gran trabajo en crecimiento en lo que es análisis de datos. Realmente después vamos a ver un poco cómo es que funciona y cuál es el mundo que se abre en cuanto a lo que es análisis de datos. Y después, bueno, todo lo que es el tema de digitalización y configuración en sí. Entonces, realmente hay una reubicación y una necesidad puntual de prepararse justamente en ese tipo de cosas. Rafael nos consulta, ¿los robots industriales van a reemplazar a los operarios de máquinas para ser competitivos y suplir la necesidad de automatización de los procesos? Eso sí, en realidad lo que se habla es que más de suplantarlos va a haber una reubicación de las personas, hay una necesidad de reubicarlos, y las empresas y las fábricas tienen que entender, digamos, que hay una necesidad de, como decía, de ser competitivos. Entonces, realmente no hay otra alternativa que justamente ser competitivos en la productividad. Si en América Latina es mano de obra barata, ¿por qué es donde hay menos robots? Realmente esto es así porque hay un atraso en lo que es automatización en general. Realmente por ahí muchas veces cuando se habla del tema de robótica se lo entiende como hay algo muy complejo de aplicar, por ahí extremadamente caro, y ese tabú, digamos, de a poco se va entendiendo que no es así. Realmente hay una simplicidad muy grande en la puesta en marcha y la configuración del sistema de robótica. Y bueno, justamente con esto la idea es que de a poco eso va cambiando y va permitiendo la instalación de mayor cantidad de robots. No sé si hay alguna consulta más. ¿No? Cada robot KUKA, a diferencia de otros robots, tienen su propio lenguaje de programación o son genéricos. Tienen un lenguaje de programación, se llama KRL, que es un lenguaje del símil a C, para los que más o menos conocen un poco de programación, y donde encuentro programas de simulación de robots KUKA. Nosotros hay un simulador dentro, si ustedes se registran en my.kuka, tienen la posibilidad de bajar lo que es el simulador, por una plataforma de unos días y pueden hacer algunas pruebas ahí de simulación con algún tutorial. Es un programa, obviamente, que requiere cierto conocimiento del tema de diseño y simulación, pero se puede hacer. Pueden encontrar también muchos videos en YouTube de simulación, etc.
Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Nuevo. Bien. En lo que son escenarios de robótica vimos un escenario de robots colaborativos, ¿sí? En lo que son aplicaciones es interesante remarcar lo que es el tema de soldadura. Hay un gran crecimiento, que esto sí, digamos, comenzó más que nada con el mercado automotriz, donde las terminales desarrollaban soldadura de forma manual. La soldadura tiene muchas ventajas al ser robotizada. Obviamente, sin ir más lejos, la principal es el tema de precisión. Son muy precisas. Es hoy en día muy complicado, sería muy complicado pensar en una terminal automotriz haciendo esos trabajos manuales. Y lo que generan es, obviamente, mucha repetitividad de piezas con alta precisión. Otra solución muy utilizada también, que esto sí está creciendo muchísimo en todo lo que es el mercado latinoamericano, es el tema de paletizado de fines de línea, por un tema de pesos, por un tema de seguridad de las personas que justamente están haciendo esa manipulación al final de la línea. El sistema de paletizado lo que permite es el movimiento de grandes cargas con alto alcance, justamente para mejorar y hacer más rápido el pallet final a la hora del final de línea productivo en sí. Manipulación de piezas, imagínense centros de mecanizados o cualquiera sea la pieza que sea productiva, donde el robot toma esa pieza y no tiene la necesidad de tener un operario, digamos, haciendo esa vinculación. Esto lo que me permite es no tener un trabajo repetitivo, digamos, de gran manualidad, sino directamente optimizar los costos a partir de un sistema, una solución robotizada. Y por último, el tema de encajanadoras. La encajonadora es una solución bastante común. En este caso sí se habla de robot de 6 ejes. En el caso de paletizado normalmente son robots de 5 ejes, porque siempre esto trabaja de forma paralela al piso, ¿sí? En cambio, en caso de la encajonadora sí necesito una inclinación del robot de 6 ejes. Estas soluciones también son una solución que van creciendo justamente porque hay una disminución de los costos al final de la línea de producción en el encajonado. Cuando se habla de una simulación, para los que consultaban unas simulaciones como esta es una simulación real que realizó un cliente en Argentina para una empresa que realizaba baldes de pintura, donde bueno, el robot va tomando los distintos baldes y los va colocando en un pallet. Realmente lo que genera esto es que estos baldes son bastante pesados y la simulación en sí lo que permitió es ver un poco, bueno, la distribución, el alcance, en cuánto tiempo se puede cumplir con el ciclo de paletizado, ¿sí? Etcétera, con todo ese tipo de información. Y luego, una vez que se implementó, vemos la solución terminada, realmente implementada y cómo es que funcionó en el cliente, donde quedó satisfecho con el trabajo realizado, ¿sí? O sea, realmente es un poco el tema de que comentaba, el tabú de que por ahí el tema de robótica es algo caro o es algo inaccesible. Cuando vamos a temas de plataformas móviles, vemos esto. Realmente hay una línea nueva de robots móviles que permiten justamente desplazarse alrededor de la planta de forma inteligente. Estos robots tienen un sistema de ruedas ómnimo, por lo tanto permiten trasladarse en espacios bastante reducidos, levantar una alta carga. Realmente este modelo, por ejemplo, hay varios modelos, este modelo permite levantar cargas de hasta 1.500 kilos. Y hay una orientación en ese sentido, entonces, al trabajo de forma matricial en este tipo de empresas, que ahora lo vamos a ver, digamos, un poco más adelante en el video, donde lo que se hace es, se traslada la mercadería a producir o el equipamiento a producir, en este caso es el carro de un auto, y directamente hay una instalación de conectividad entre lo que es el sistema móvil y los distintos robots. Justamente cuando el sistema móvil llega a esa plataforma, acá se ven las distintas celdas, ¿sí? Los robots empiezan a trabajar. Y este sistema matricial a mí lo que me permite es que en caso de que yo no tenga que anular alguna de estas celdas, el sistema automáticamente modifica la producción llevando el producto a otra celda de terminación. Entonces, esto que comentaba anteriormente de tratar de cumplir con la demanda, yo puedo hacer que mi fábrica trabaje de forma inteligente
en base al requerimiento o la cantidad de demanda que yo tenga. Cuando tengo menos turnos productivos, cuando tenga menos capacidad productiva, la puedo disminuir justamente modificando o cancelando celdas de producción. Bien, cuando se habla también de digitalización, Industria 4.0, se habla de conectividad y toma de datos. Así como vimos el tema de simulación como uno de los pilares, como vimos el tema de robótica, en todas sus soluciones y distintos ambientes, también tenemos que entender que el tema de manejo de datos es algo muy importante. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Es un sistema que me permite realizar la conectividad a los modelos de robots que hoy en día nosotros proveemos. Estos sistemas tienen la posibilidad de vincularse, ¿sí?, con una nube de un tercero. Un ejemplo muy conocido hoy en día es las soluciones que da Siemens a través de MindSphere. Yo podría tener esa vinculación a esas nubes, a esa nube de datos, o una plataforma, digamos, de información o de nube que justamente tiene directamente KUKA. Yo con esto accedo a una cantidad de aplicaciones donde puedo ver el tema de pedidos de materiales necesarios por el tema de repuestos, el tema de mantenimiento predictivo, ¿sí? Y puedo acceder a esa información a través de todos los dispositivos, ya sea de una tablet, ya sea de un monitor, ya sea de una computadora. Entonces, ¿qué es a lo que accedo? Bueno, directamente yo, estando desde mi casa, puedo ver si mi robot está operativo, cuáles son las curvas de temperatura de mi robot, ¿sí? Ver a ver si realmente hay uno de estos ejes está trabajando de forma exigida, ver si hay algún tipo de actualización de firmware que yo debería realizar, ¿sí? Y absolutamente toda la información que se ocurra con respecto al robot, las variables que pueda cargar, lo que ustedes quieran. Puedo realizar un tema de una agenda de mantenimiento, entonces voy viendo cuáles son las actividades que se van cumpliendo o no. Y esto es interesante, que es la posibilidad de realizar un mantenimiento predictivo. Entonces, a la hora de que exista una necesidad o una consulta o un problema con el robot, realmente el sistema me alerta que en algún momento voy a tener que hacer algún tipo de acción para no llegar a una ruptura del equipo, ¿sí? Y venimos bien. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? ¿Qué tan especializado se requiere el personal que da el mantenimiento de los robots industriales? Bueno, hay una cantidad de cursos, es necesario obviamente prepararse en los lenguajes de programación, en las partes del robot, entender, digamos, del proceso. Normalmente el robot mezcla un poco de todo, de tema mecánico con tema electrónico, entonces realmente hay que tener una cierta preparación, sí. Sin lugar a dudas, nosotros damos esas capacitaciones. ¿Cómo cree usted que el estado actual de la pandemia impactará en el desarrollo de la robótica en América Latina? Bueno, creo que hay un punto acá bastante ambiguo. Si vamos hacia la parte económica, creo que mi criterio es que, bueno, realmente esto va a tener un impacto negativo. Entonces realmente va a haber muchas empresas que van a perder su potencial de productivo o de inversión, al menos, en este tipo de tecnología. Pero por otro lado va a haber una concientización de la necesidad de justamente automatizar más mi planta para que cuando existen este tipo de casos, realmente yo pueda seguir produciendo como si no existiera ningún tipo de problema, ¿no? ¿Cuál es el compromiso software-hardware en la tendencia en Latinoamérica? Ahí no entiendo bien la pregunta. ¿Cuál es el compromiso software-hardware en la tendencia en América Latina? No entiendo bien la consulta. Si entiendo, digamos, un poco a lo que se refiere, o quiero entender, digamos, hay una vinculación entre el hardware y el software. Obviamente hay una necesidad de hacer un desarrollo. KUKA tiene un desarrollo muy importante en todo lo que son las aplicaciones y licencias que corren detrás del control. El robot realmente es un gran desarrollo mecánico, pero creo que hoy en día los avances más fuertes están volcados hacia la parte de software, ¿sí? Sin lugar a dudas. O sea, es lo que va a marcar la diferencia. ¿Cómo puedo ayudar a la compañía a los problemas de sus clientes en América? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es, digamos, el cliente normalmente presentan casos, muchas veces no saben cómo resolverlos, y nosotros tenemos un departamento de soporte de ventas
con especialistas que realmente tienen experiencias en implementaciones en distintos rubros, algunos con el tema de plataformas móviles, otras con el tema de robots colaborativos. Entonces, lo que terminan haciendo es acompañando al cliente en su experiencia para tratar de encontrar una solución óptima y que esto realmente termine siendo un proyecto que funcione y que el cliente en definitiva tenga una ventaja. Como mostrábamos, el tema de la simulación también permite muchas veces despejar cualquier duda con respecto a que si la implementación va a funcionar o no de forma adecuada. Para una persona que recién inicia en el ámbito de la robótica, ¿qué cursos y recomendaciones son adecuadas? Básicamente, nosotros damos un curso de programación nivel 1, que es un curso bastante básico que permite conocer las partes del robot, cuál es un poco el lenguaje de programación y hacer algunos movimientos manuales. Creo que por ahí ese curso de programación nivel 1, que si ustedes buscan KUKA College, podrían acceder. Hay algunos cursos que son online, otros que tienen la necesidad de ser presenciales, porque, bueno, la necesidad de conectarse al robot, pero creo que el curso de programación 1 es un curso interesante para empezar. ¿Qué lenguaje de programación estarán con fuerza en la industria 4.0? Creo que en lo que es ahí la pregunta, digamos, no es una pregunta simple de contestar, no hay un lenguaje de programación para la industria 4.0, sino que me parece que hay distintos tipos de tecnologías, ¿sí? Dependiendo del tipo de tecnología, por ahí el lenguaje, en lo que es tema de automatización industrial, hay lenguajes AWL, Ladder, que son justamente los lenguajes con los que normalmente se programa un sistema de automatización, un PLC. En lo que es robótica es bastante variado, por lo tanto no hay una respuesta unificada para ese criterio. Bien, seguimos. Cuando vamos a lo que es alternativa de fusión, vimos temas de soldadura, vimos paletizado, vimos encajonado. Vale aclarar que también hay soluciones por ahí no tan comunes en distintos países, como es, por ejemplo, para lo que es el sector de alimentos, ¿sí? O sea, realmente vemos que por ahí se aplican robots hoy en día en cosas que son bastante impensadas, por ejemplo, para servir un helado, ¿sí? De forma automática, o, como se ve acá, para abrir una cerveza y servir una cerveza a una persona. Entonces, la tendencia seguramente es a que cada vez los robots se van utilizando en aplicaciones menos comunes. Hay una fuerte rama también en lo que es el tema medicinal, ¿sí? En lo que es medicina, en lo que es operaciones. ¿Por qué? Porque el robot realmente es muy preciso para hacer cierto tipo de operaciones, en lo que es recuperación de personas en la parte física, ¿sí? Con todo el tema de articulaciones y de músculos, porque justamente, por ejemplo, este robot, que es el IVA, ¿sí? Que es nuestro robot colaborativo, lo que tiene es que tiene una capacidad sensitiva muy potente, es un robot que realmente tiene la capacidad de aprender, ¿sí? A medida, digamos, que va tomando experiencia. No estoy compartiendo la pantalla, perdón. Ahora sí. Bien, esto es lo que le comentaba, digamos, en aplicaciones utilizadas en lo que es la industria de robótica, ¿sí? En lo que es, vemos esto, ¿sí? Vemos un robot acá abriendo una cerveza, esto es algo que justamente mencionaba antes. Ven la precisión, digamos, que tiene el robot, que es bastante sensitivo, y es justamente, permite que las personas estén al lado del robot sin que tengan ningún tipo de problema o ningún tipo de accidente. Justamente este es el concepto de robot colaborativo, ¿sí? O simplemente tomando, bueno, este tipo de robot, como les mencionaba, es un robot muy utilizado en lo que es el aspecto médico, ¿no? En lo que es utilización médica. Y finalmente, cuando hablamos de aplicaciones extrañas o poco comunes, también podemos mencionar, digamos, muchos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, KUKA tiene
unas soluciones para todo lo que es el tema de entretenimiento. La mayoría de los simuladores de Siemens, justamente la división se llama Kuka Coaster, son Kuka, y tienen todo un sistema de seguridad y están justamente programados para ese tipo de cosas. Realmente vemos aplicaciones cada vez en más rubros, en temas de animación, inclusive de videos. Muchas de las propagandas que se ven de por ahí un vaso girando con una cerveza cayendo y con muy alta precisión el vaso, digamos, en la forma en la que gira, justamente están resueltas de forma de robótica. Bueno, la idea es que la tendencia hay un crecimiento justamente en rubros inimaginados, ¿no? Estamos un poco lejos nosotros en Latinoamérica de este tipo de aplicaciones, pero creo que básicamente en lo que es soldadura y en lo que es paletizado, y por ahí vamos a mencionar también el tema de encajonado, son rubros, digamos, donde creemos que puede haber una tendencia muy interesante y una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Una frase por ahí para cerrar es que el momento de cambiar es cuando todavía no es necesario, ¿sí? Esto me parece interesante, que a veces yo tengo dudas si todavía no es necesario realmente optimizar nuestro proceso productivo de forma robotizada. Creo que que tenemos que entender que esto es algo que nos demanda el mercado, que nos demanda el mundo, un poco por todo lo que mencionábamos antes del alto consumo, de la demanda exigente en cuanto a un producto cada vez más customizado, y que realmente lo que muchas empresas necesitan es reducir lamentablemente costos para tratar de ser competitivos. Y si nosotros no nos volvemos competitivos, seguramente otras empresas en otro lugar lo hagan, y realmente eso lo que nos va a permitir es lograr tener esa venta, digamos, que nosotros deseamos para poder sobrevivir, digamos, en este mundo que cada vez es más complejo, ¿no? Bien, básicamente, a ver si hay algún tipo de consulta. ¿Es viable que Kuka construya robots en Latinoamérica? Lo veo complicado, lo veo muy difícil. Realmente nosotros, digamos, los procesos productivos hoy en día de robótica están tendiendo hacia Asia, están teniendo mucha experiencia en lo que es, y directamente también costos muy bajos en lo que es la parte productiva. Por ahí lo que sí creo es que la oportunidad que tenemos es en el desarrollo de personas, digamos, para poder implementar este tipo de tecnología. Nosotros como Kuka, digamos, tenemos en las distintas oficinas centros de capacitación, donde lo que hacemos es intentamos formar a las personas, ¿sí? A los técnicos, en todo este tipo de tecnologías. Y es importante eso, ¿no? En trabajar en el tema de integración, en el tema de manejo de datos, en el tema de simulación, que lo que me va a permitir es, la simulación es encontrar una solución óptima para cada aplicación. Entonces, bueno, hay todo un mundo de preparación en ese tipo de temas. Los robots tienen programación guiada y textual de forma es más adecuada para programas complejos. Los robots hay distintos temas, digamos, ahí está medio mezclada la consulta. Tengo la posibilidad de enseñarle al robot de forma manual cuáles son los puntos para que luego los copie y los realice. Eso es un tema, digamos. Después, normalmente, digamos, el lenguaje de programación puede variar entre robot y robot, pero la idea es que el programa normalmente es secuencial, ¿sí? ¿Existe ofertas educativas para la parte de Kuka para el ámbito académico? Sí, existe oferta educativa. Tenemos un portfolio que se llama Ready to Educate, que son unas celdas que vienen preparadas para todo lo que es el tema de educación. Vienen con todo un tema de seguridad, con un sistema, hay 4 modelos, uno que viene con sistema de visión, otro que viene para manipulación, y lo que justamente tienen un precio competitivo, intentando justamente hacer un apoyo a todo lo que es el tema educativo. ¿Cómo pueden cambiar las relaciones humanas al comunicarnos y trabajar con codes colaborativos a un nivel de aplicaciones comunes, tomando en cuenta la carrera para construir robots inteligentes? Sí, bueno, esto es una consulta, digamos, por ahí, no para un ingeniero. Por ahí es bastante, digamos,
genérica, lo que yo creo, digamos, que más allá del ambiente, digamos, laboral o cómo es que nos vamos a tener que adaptar, no vamos a tener otra posibilidad, así que la adaptación es mandatoria, insisto, para lo que se hablaba, ¿no? El tema de que sí o sí lo vamos a tener que hacer para reducir los costos. Siendo Latinoamérica un continente con gran agropecuario rural, la robótica cómo apunta hacia ese sector. Bueno, en Argentina es uno de estos países, sin lugar a dudas, y nosotros lo que es temas de soldadura, por ejemplo, para todo lo que es el tema de maquinaria agrícola, hay un gran trabajo y un gran desarrollo. Realmente estos talleres que se encuentran en el interior del país están tendiendo a robotizarse por la necesidad de generar una precisión en las piezas que luego se utilizan en todo lo que es el agro. Y hay muchas implementaciones que, bueno, son bastante específicas en lo que es visión para el tema de recolección, que están creciendo por el tema del descarte de fruta, producto, con ese tema de visión para poder hacer justamente la cosecha del producto en sí. Pablo, muchas gracias por tu presentación de asuntos muy puntuales. Yo quiero, tú mencionaste durante tu presentación que hay un mito frente a que es muy costoso a establecer un proyecto de robótica para modernizar una industria, ¿cierto? ¿Puedes hablarnos algo más o menos de los tiempos de recuperación de las inversiones frente a la inversión en un proyecto de robótica? Sí, sí. Realmente por ahí lo que vemos que en los últimos años, en los últimos 2 años, en los proyectos donde se han presentado por ahí a una cotización o a un cliente se le presentó, hay que estudiar el caso en particular, pero muchas veces vemos que, por ejemplo, en lo que es manipulación de piezas, donde realmente el trabajo es totalmente repetitivo y depende, obviamente, la cantidad de turnos que tenga esa empresa, pero se han llegado a tener recuperaciones, retorno de inversión, un ROI en 2 años. Entonces, realmente lo que hace es que un retorno de inversión en 2 años hace que el proyecto sea bastante viable. En lo que es la parte en Chile, tenemos un proyecto muy grande con lo que es el tema de alimentos, para todo lo que es el tema de paletizado de alimentos, donde, bueno, realmente ahí el retorno de inversión aún es menor. Y por otro lado, hay que entender que esto no solamente implica un retorno de inversión en cantidad de gente, sino también en piezas por ahí, por ejemplo, en el caso de soldadura, que son piezas que por ahí no tienen la perfección que deben tener, entonces también me genera un alto scrap. Entonces, bueno, realmente vemos retornos de inversión entre 2, 3, 5 años, dependiendo un poco la aplicación y dependiendo justamente el alcance del proyecto en sí. Ok. Bueno, otra cosa que tú mencionaste también durante tu presentación es que, por ejemplo, cuando te preguntaron que si ves viable y crees que acá Kuka en Latinoamérica puede tener plantas de producción de robots, ¿cierto? Y frente a esa pregunta, enlazando un poquito con esa pregunta, ¿cuáles crees que son los principales motivos por los cuales en Latinoamérica no se ha masificado el uso de robótica para sofisticar pues toda la producción y los procesos de manufactura de esta región? Yo creo que es un tema básicamente de, por ahí, desconocimiento en muchos ambientes. Lo que hay que entender es que la robótica, aparte principalmente de lo que es la automotriz, de hecho, KUKA principalmente de lo que es la automotriz. Entonces, al realmente no haber muchos terminales en América Latina de automotriz, por ahí Argentina y Brasil son los casos, digamos, con mayor nivel. No hay una gran experiencia en robótica, que sí por ahí lo tiene Europa en ese sentido. Europa tomó mucha experiencia en ese tipo de mercado y trasladó esa experiencia que tenía en otro tipo de soluciones. Empezó a lo que es el tema de alimentos y bebidas, que hoy en día nosotros estamos en esa tendencia de crecimiento, y después lo terminó implementando en muchísimos otros rubros, inclusive medicina o alimentos, como mencionaba. Realmente para lo que es el mercado latinoamericano, creo que hay un poco de desconocimiento, creo que hay una necesidad muy grande de formar, de romper con ese tabú de que el tema de robótica es una solución cara, que es una solución compleja y que no va a terminar funcionando de forma adecuada, porque realmente las experiencias que tenemos de los clientes que lo han implementado, tanto sea en Colombia, tanto sea en Chile, tanto sea en Argentina, en Perú también, realmente las experiencias son muy favorables, digamos, ¿no? Ok. Nelson, ¿tenías alguna...?
Sí, tengo dos preguntas para Pablo. La primera es, al inicio de la simulación, de la presentación, mostraste una simulación que con lo que llegabas al cliente era con hacer una simulación del proceso, digamos, de producción, cómo sería robotizado, si funcionaría bien o no. Sí. ¿Ustedes tienen de pronto algunos índices que se puedan tener en cuenta para el desempeño? Por ejemplo, si en simulación se muestra que se producen, no sé, 5 productos más o se empacan 4 cajas más o algo así con respecto al proceso no robotizado. A ver, cada caso en particular es diferente. Hay, digamos, procesos en los que lo que se gana es, digamos, se gana una mejora en la productividad. Hay casos en los que no, realmente porque hay cierto tipo de manipulación de productos que son por ahí complejos y que lo que termina haciendo es que a la hora de implementar ese movimiento, o sea, hoy justamente tuve una conversación a la mañana por una empresa que hacía cortes de carne. Realmente algo que para una persona es algo muy sencillo, porque va haciendo los cortes en base a algo que ve, inmediatamente aplica el corte y, digamos, hace la orientación. Para un robot, digamos, eso es bastante complejo, porque tiene todo un sistema de visión, porque el sistema de visión hoy en día por ahí no es algo que sea tan rápido. Entonces, cuando vos ves la carencia de eso, realmente, seguramente en ese proceso la implementación sea más lenta de lo que lo podría resolver una persona. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que vimos de los baldes de pintura, ahí el proceso es distinto. Los baldes son son bastante siempre iguales, son pesados. Entonces, realmente ahí el beneficio que uno tiene a la hora de la manipulación de ese tipo de baldes es muy grande. O sea, realmente ahí lo que se logra es que cuánta gente se necesitaría por ahí para hacer ese paletizado, si es que muevo ese balde entre dos personas y realmente tengo un cansancio, digamos, o inclusive problemas de ART. Entonces, bueno, depende un poco del proceso. Lo que hay que sí es esto que mencionaba, de hacer un estudio de factibilidad. Todo se puede hacer, todo, digamos, tiene un costo variable, pero realmente lo que hay que entender es que hay procesos en los que hoy en día es más factible hacerlo y en otros que no. El tema de paletizado es un proceso muy factible. El tema por ahí de manipulación hay que estudiar, digamos, el caso. Sí, en realidad se ha venido utilizando mucho robótica a nivel de paletizado. Eh, la otra pregunta tiene que ver por ahí con los AGV, los vehículos autoguiados que mostraste más o menos en la mitad de la presentación. También hiciste una simulación y mostraste pues cómo se utilizarían en una planta de producción, sobre todo de la parte automotriz. Estos AGV son vehículos que siguen trayectorias. Me Sí. imagino que en la simulación también permiten simular diferentes algoritmos para tratar de optimizar, digamos, las rutas. Sí. Un algoritmo puede funcionar mejor que otro, puede ser más óptimo que otro. ¿Hay forma de medir eso en simulación? Es decir, cuando un algoritmo resulta ser mejor que otro para el desempeño de una ruta, de una tarea que tenga que ejecutar el AGV. Sí, el software de programación, digamos, lo que permite de los AGVs es hacer te levanta un mapa donde vos realmente programás toda la lógica de traslado de movimientos del mismo AGV y además el mismo AGV tiene todo lo que es el tema de seguridad, de no tener un impacto, de no tener choques o justamente en forma real, en tiempo real, modificar su trayectoria en base a cualquiera de los acontecimientos que puedan pasar. El tema de AGVs realmente es también un universo. Hay empresas de comercio, digamos, por ahí de e-commerce, que realmente están tendiendo a solucionar todo su tiempo de entrega en AGV. Se conoce el caso de Amazon a nivel mundial, se conoce el caso de Mercado Libre en lo que es Argentina. Realmente hay una tendencia de crecimiento porque, bueno, se logran, en principio tener una disminución en lo que es la cantidad de errores en la mercadería hacia dónde se lleva, ¿sí? Y después yo de forma inteligente voy adaptando, eso es un poco el tema de cuando se habla de industria 4.0 y digitalización,
lo que hay que entender es esto, ¿no? La posibilidad de adaptar y modificar mi producción en base a lo que mi demanda exige. Y justamente el AGV lo que permite es eso, ¿no? O sea, orientar mi producto de forma rápida hacia la terminal o la estación que me está requiriendo el producto de forma inmediata, que si de esa forma no lo conociera, seguramente tendría tiempos muertos. Entonces, digamos, es muy abierto, pero seguramente va a tener una mejora en lo que es el proceso productivo. Ok. Tenemos una pregunta de Roberto Pérez. Y hay una tendencia de crecimiento anual entre un 15 y 20%, entonces en lo que es robótica. Por lo tanto, yo creo que en 5 años se va a duplicar el número de robots. Esa es al menos la tendencia si, digamos, nada pasa en cuanto a los próximos 5 años aproximadamente. O sea, yo creo que y esto puede crecer aún más porque hay ciertos países que como el caso de Latinoamérica, están creciendo. Acá no estamos creciendo realmente al 20%, sino que estamos creciendo mucho más. Yo les diría que casi al 50-60% en los últimos años, año tras año, seguido. ¿Por qué? Insisto, porque bueno, tenemos un atraso en lo que es la parte de automatización y donde las empresas al empezar a implementarlo empiezan a ver este beneficio y toman la decisión de hacer las inversiones necesarias. O sea, entienden que este tabú, digamos, de que la robótica es algo complejo y caro, ya dejó de ser así, digamos, ¿no? Ok. Bueno, ingeniero Pablo, queremos agradecerle profundamente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid por la presentación que nos ha hecho. Hemos tenido una asistencia bastante nutrida con preguntas muy interesantes. Creo que si por ahora usted tiene algún comentario para cerrar, nos vamos a despedir pues de todas las personas que están conectadas a este en vivo. Les recordamos pues que están pendientes una serie de conferencias durante toda la semana, que con seguridad a sus correos electrónicos todos han recibido invitaciones. Entonces, le agradecemos, ingeniero Pablo, si se quiere despedir con alguna frase o recomendación para todos los que están conectados, que con seguridad somos amantes o estamos interesados en los temas relacionados con la robótica. No, bueno, básicamente un poco repetir lo que venía diciendo, insistir con lo mismo, insistir con que la robótica es una tecnología que viene, digamos, para instalarse, que realmente las universidades, digamos, en este caso es interesante y aplaudo, digamos, la posibilidad de presentar todo lo que es el tema de robots y el conocimiento y la programación. Así que creo que también es importante que las mismas universidades y los colegios técnicos empiecen a implementar todo lo que es el tema de robótica en la educación y que, bueno, nosotros realmente entendemos y creemos que este es el camino, digamos, a seguir para lograr que las empresas de Latinoamérica sean competitivas. Así que ojalá que así sea y que podamos tener el crecimiento que esperamos. Mucha salud para todos y espero que realmente estén muy bien y agradezco por las consultas y el tiempo. Un abrazo a la distancia. Que sigan bien. Gracias, Pablo. Hasta luego a todos. Sí, hasta luego.